Es necesario para cultivar hábitos espirituales tener un enfoque correcto. Debemos desarrollarla por la gracia de Dios, en la capacidad de estar enfocado en Jesús, en ser más como Él, y en aquellos ejercicios espirituales que van a estar fortaleciendo nuestros músculos de fe, de tal manera que podamos ejercitar nuestro enfoque y vida en el Señor. Amén. Para aquellos que han llegado ya luego del tiempo de oración en que estábamos introduciendo esta serie de hábitos de poder, le estamos animando a que durante este mes de enero podamos establecer bases espirituales sólidas en las que podamos nosotros enfocarnos en estos 4 hábitos del poder de la gracia de Dios: meditación de las Escrituras, oración matutina, comunidad bíblica y la vida en misión. Y nosotros en esta semana, hoy y el domingo, vamos a estar hablando acerca de la meditación en las Escrituras, más el domingo que hoy. Pero hoy quiero responder junto con ustedes a esta pregunta: ¿cómo desarrollar hábitos espirituales? ¿Cómo desarrollar hábitos espirituales? En el Sermón del Monte nosotros encontramos a Jesús hablando de al menos 3 prácticas que deben caracterizar a sus discípulos. Él está hablando a sus seguidores y Él está hablando allí, dice, cuando ores. De tal manera que Él está esperando que sus discípulos se caractericen por la oración. Después está hablando, dice, y cuando ayunen. De tal manera que la abstención de alimentos y de la práctica diaria de la vida para dedicarse a la búsqueda espiritual es algo que el Señor espera de sus discípulos. Y también dice, y cuando des ofrenda, cuando tengas misericordia y des limosna. De tal manera que Jesús espera que nosotros nos caractericemos por un corazón compasivo y de servicio en la comunidad. Esto nos presenta a nosotros al menos una base sencilla de que hay algunas prácticas que Dios espera que nosotros desarrollemos como estilo de vida, como cosas que nos caracterizan, como hábitos en nuestra vida cristiana que nos ayuden a desarrollar espiritualmente. ¿Qué es un hábito? A diferencia de cualquier otra práctica, un hábito es un comportamiento que se repite de manera regular y que suele realizarse de manera autónoma y natural, sin la necesidad deliberada y consciente de tomar una decisión. Es decir, lo que estamos hablando es lo siguiente: que estos 4 hábitos que estamos proponiéndoles para enfocarnos en este mes, aunque pueden haber otros muchos importantes y saludables, la meditación en la Escritura, la oración matutina, la comunidad bíblica y el estilo de vida en misión, estos 4 hábitos, no simplemente deberíamos nosotros hacer algo en este mes, o no deberían simplemente aprenderlos o comprenderlos, sino que deberíamos nosotros llegar como meta a practicarlo como un estilo de vida. El hábito comienza con una decisión consciente de establecerlo, pero la meta del Señor es que nosotros pasemos más allá de la disciplina al placer. El hábito comienza con una decisión de una disciplina que debo orar, debo leer, debo salir y dar testimonio, pero una vez incorporado esta práctica en nuestra vida, va a ocurrir de manera espontánea y natural. Pero ¿cómo se desarrolla el hábito? ¿Cómo pasamos de esa decisión consciente, disciplinada, al estilo de vida espontáneo cristiano? Bueno, tener buenos hábitos, en primer lugar, son necesarios porque te hacen más semejante a Jesús. Consolida nuestra identidad en Cristo. Cambia nuestra narrativa interior. Decimos, yo estoy haciendo esto, por tanto confirmo con mi hacer quién yo soy. Porque si no hay una contradicción en nuestra narrativa, en la manera en que nos explicamos a nosotros mismos. Por ejemplo, tú llegas al trabajo y dices, yo soy cristiano. Pero si tú no llegas allí sin haber tenido un encuentro con el Señor, sin haberle meditado al menos en un verso de las Escrituras, sin haber encomendado tu día al Señor, lo que tú estás diciendo
con lo que tú estás haciendo se contradice. Pero ¿qué diferencia hace cuando tú llegas a la oficina, tú llegas ahí a la tienda, tú llegas ahí a tu puesto de trabajo, al negocio y tú dices, yo soy cristiano? Pero tú llegas, ese testimonio llega con la experiencia de que esa mañana tú te encontraste con Dios. De que esa mañana tú no te montaste en el carro sin encomendarte a la gracia divina. Entonces hay una armonía en quien tú dices que eres y lo que estás haciendo en privado. Por tanto, consolida tu identidad y eres más como Cristo. La segunda motivación que deberías tener para desarrollar hábitos es que mejora tu salud espiritual. Si habláramos de salud espiritual, por ejemplo, en el término de santidad, no hay manera de caminar en santidad, no hay manera de tener relaciones santas de la familia, ni en el mundo, ni en la iglesia, si no hay un poder de la gracia que te ayuda a ir más allá de tu temperamento, más allá de tu carácter, más allá de la experiencia tuya de niño, más allá de tu hoja de historia de vida, más allá de tu ADN, del código genético que te conforma. La única manera de ir más allá de tus herramientas humanas es si la gracia de Dios te sustenta. ¿Y qué hacen los hábitos? Los hábitos abren las puertas a que la gracia de Dios te fortalezca para tener salud, vitalidad espiritual. Además de esto, los hábitos espirituales aumentan tu productividad en el reino. La manera en que nosotros podamos ser fructíferos en nuestro testimonio, en nuestras gestiones, la manera que administramos tiempo, talento, tesoro, la manera en que nosotros podamos tener quienes somos y hacer de lo que somos algo más y de lo que tenemos algo más, de tal manera que no seamos como aquel que dijo, lo que tú me diste aquí lo guardé, toma lo que es tuyo. A diferencia de eso, si tú tienes hábitos espirituales, tú podrás ser productivo en el reino, vas a poder dar frutos de tal manera que tú dices, Señor, tú me diste 5, pero eso lo invertí, aquí toma 10. Lo multiplica. La manera de hacer eso es si tú estás creciendo en hábitos espirituales. Además de eso, tener hábitos espirituales te hace más feliz al encontrar mayor placer en Dios. No hay forma de llenar el tanque de tu corazón. No hay forma de saciarte para una vida plena independiente de la comunión con Dios. Tú encuentras deleite en Dios y entonces en las demás cosas en la vida encuentras un placer añadido. Pero si tú buscas saciar tu vida en cualquier otra cosa antes o más en proporción que en tu relación con Dios, vas a estar vacío. Ahora, ¿qué va a hacer los hábitos espirituales? La oración, la lectura de la Biblia, la comunión de las Escrituras, el servicio en la comunidad, en misericordia y en evangelismo. ¿Qué hace? Hace que tú experimentes a Dios mientras practicas ese hábito. Por tanto, tú creces en deleite en tu relación con Dios. Por tanto, tú eres más feliz. La Biblia llama esto bienaventurado o una vida dichosa. La última motivación que quiero darte para desarrollar estos hábitos espirituales es que te convierte en una persona más influyente. ¿Por qué? De manera sencilla, porque eres ejemplo. Supongamos que tú quieres discipular a tus hijas o a tus hijos, a tus niños o adolescentes, que tú quieres lograr de ellos algo bueno, un carácter cristiano, hombres y mujeres de verdad, según las Escrituras, pero no te ven orando, no te ven abriendo la Biblia, no te ven sentado en la mesa después de comer y teniendo un diálogo espiritual. Si no te ven practicando la fe, ejercitando tu fe, luego tú sí vas a tener la necesidad de sentarlo aparte y decir, ¿sabes qué, mi niño? Esto que estás haciendo no es correcto, porque la Biblia dice. Pero ¿qué va a pasar ese adolescente inteligente, ese Edra adolescente que va a decir, ven acá, papá? ¿Cuándo tú leíste eso en la Biblia? Porque yo he pasado la semana entera y no te he visto abrir la Biblia. Sí, tú usas la Biblia cuando te conviene. Entonces allí careces de carácter, careces de ejemplo para poder influenciar. Pero qué diferente
si antes de ir a la cama ese adolescente, por una rendija de la puerta del cuarto, te ve a ti de rodillas. Qué diferente si antes de salir de casa papá dice o mamá dice, déjame decirte, estamos apurados, pero siempre hay tiempo para una oración. Qué diferente cuando estamos nosotros discutiendo por cualquier cosa y dicen, hey, vamos a poner calma. ¿Por qué no nos sentamos y nos tomamos un minuto? Vamos a buscar la guía del Señor para esto. Cuando tú practicas la fe, entonces te conviertes en una persona más influyente porque tienes lo que la gente dice, moral. Tienes el ejemplo para ello. Entonces vale la pena enfocarnos en este principio de año, desarrollar hábitos espirituales. ¿Cómo desarrollarlo? Le voy a dar algunos consejos prácticos que pueden ser aplicados a cualquiera de los hábitos que quieras incorporar en tu vida para crecer en el Señor. Primero, debes elegir el comportamiento que quieres convertir en un hábito, en un estilo de vida, de algo que te caracterice. Debes elegirlo. Hábitos espirituales hay muchos. Muchos. El ofrendar, el dar diezmo, el visitar, el ayunar, el memorizar las escrituras, la lectura. Hay muchos hábitos espirituales, pero tú para tener un crecimiento espiritual debes seleccionar cuáles van a ser los hábitos en los cuales vas a enfocarte. Para eso debes hacer las preguntas. ¿Cuáles son los hábitos esenciales sin los cuales no puedo crecer en el Señor? Los esenciales. Y aquí están los que hemos escogido, para mí son los esenciales. La meditación de las Escrituras, la oración matutina, la comunidad bíblica y la vida en misión. Para mí esos son los hábitos esenciales. Ahora, cuando tú hablas de la meditación de las Escrituras o la relación de las Escrituras, tú puedes hablar de lectura, estudio, puedes hablar de memorización, puedes hablar de muchas cosas, pero estoy seleccionando la meditación en las Escrituras como aquel hábito de orar antes de leer las Escrituras. Cuando estás leyendo las Escrituras, estás relacionándote con la lectura de manera intencional y activa. ¿Cómo Dios se está revelando acá? ¿Hay algún pecado que debo confesar? ¿Hay alguna conducta que debo cambiar? ¿Hay un mandamiento que debo obedecer? ¿Hay una práctica de que debo sumar a mi vida? En esta reflexión es lo que yo llamo meditación, donde tú estás leyendo, estás comprendiendo, pero estás interactuando de corazón con las Escrituras. Y luego, sobre todo luego, es tener una respuesta en oración, donde tú dices, Señor, yo creo, comprendo que tu voluntad para mi vida es esto. Necesito que tú me ayudes a poner esto en práctica. Y a lo largo del día estás viendo cómo esa palabra se conecta con tu día para traer luz, consejo y dirección a lo largo del día. Esto es lo que yo llamo meditación de las Escrituras. Y de aquí a la semana que viene quisiera que nosotros nos pudiéramos enfocar en esto. Señor, ayúdame a estar enfocado en tu palabra. Y que durante el año entero, al menos como iglesia, podamos tener esta meta. Ayúdanos, Señor, a leer como iglesia el Nuevo Testamento. Ya le decía a algunos que estaban presentes que para leer el Nuevo Testamento durante el año, simplemente debes leer un capítulo diario durante 5 días de la semana. Por ejemplo, si de lunes a viernes lees un capítulo diario, así cuando termine el año podrás haber terminado tu Nuevo Testamento. Yo sé que es una meta muy fácil para muchos de ustedes, pero ¿saben qué? A veces si no tomamos una decisión consciente de escoger ese hábito, cada día voy a leer un capítulo y no va a pasar el día sin leer un capítulo. Si no seleccionamos el hábito
y decir, esto lo voy a incorporar en mi vida, no lo hacemos. Pasa el año, y al principio tú dices, yo puedo leer más que eso. Yo no voy a leer la Biblia entera, tú verás. Cuando haya pasado 2 o 3 meses, dices, oye, este año ya me leí Proverbios, fue el año pasado. No, yo creo que sí, porque después yo leí Juan y después, chicos, ahora yo no sé. Porque sí, la intención está allí, el deseo está allí, se puede lograr, no es imposible, pero tienes que seleccionar, este es un hábito, cada día voy a leer este capítulo, durante 5 días voy a leer el Nuevo Testamento, si lo termino antes, amén, pero no corras mucho, ¿ok? Ya les voy a decir. Elija el comportamiento, meditación de la Escritura, oración matutina, comunidad bíblica, la vida en misión. Segundo, reflexiona en el por qué intentas conseguirlo. Reflexiona en el por qué. Cuando nosotros no tenemos claro el por qué hacemos lo que hacemos, convertimos la práctica en el fin. Y se nos hace muy pesado. Por ejemplo, si alguien cocina sin tener en mente el placer de sentarse junto a la mesa, escuchar de la familia el elogio y estar saciado y tener placer, sin tener eso en mente, la cocina se convierte, sí, y antes de convertirse en una esclavitud se convierte en una meta. Hoy me toca cocinar, hoy tengo que cocinar, hoy tengo que cocinar, hoy tengo que cocinar. Por tanto, cuando la práctica se convierte en el fin, eso se convierte en un peso insoportable y pierdes la motivación. Tú no estás levantándote de mañana para ir a orar porque tú necesitas levantarte temprano para orar. Tú te estás levantando temprano para orar porque hay placer en la comunión con Dios. ¿Entiendes? Voy a encontrarme con Dios. No, me voy a levantar temprano. ¿Tienes razón? Yo leo las Escrituras para conocer a Dios, para tener consejo de sabiduría para mi día, para desarrollar mi carácter y ser más como Jesús. ¿No es verdad? Pero si cuando tú dices, yo tengo que leer la Biblia porque el día de hoy tengo que leer un capítulo, tú verás que es un capítulo, porque si no, mañana tengo 2 capítulos. Se convierte en muy heavy. Tú tienes que tener la meta. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Para que entonces tengas motivación y seguir adelante e ir por esa meta espiritual. Tercero, empieza con pequeños pasos. Empieza con pequeños pasos. Empieza haciendo un cambio de 1% cada día. Supongamos que tú quieres leer la Biblia, un capítulo diario, y orar y tener tu devocional en la mañana. Y tú dices, voy a dedicar esta hora, de 6 a 7 voy a buscar a Dios porque menos de 1 hora no vale la pena. No es suficiente. Todos estaríamos de acuerdo que 1 hora para buscar a Dios no es suficiente. Pero ¿sabes qué? 31 de diciembre terminó con 0 minutos de la presencia de Dios. Y tú quieres empezar el 1 de enero con 1 hora. Muy bien por ti, hermano. Pero esta es la verdad. Antes que llegue el sábado, esa hora se habrá convertido. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal que tengamos una meta razonable, medible? Decir, ¿sabes qué? Voy a dedicar 15 minutos cada día. Inquebrantable, impostergable, insustituible. 15 minutos. Pero hoy empezaste con 15 minutos. Mañana voy a hacer mal los %, pero ¿qué tal mañana si hacemos 16 minutos? ¿Qué tal si terminamos entonces enero con media hora o 45 minutos? Si tú progresivamente vas aumentando el % del tiempo, vas a lograr más. Déjeme decirle que hay personas que no hacen nunca ejercicio porque no determinan 5 minutos al día para hacer ejercicio. Porque están esperando tener 1 hora para hacerlo.
Pero si tú dices, yo no estoy haciendo ejercicio el 31 de diciembre, pero en enero quiero empezar a hacer ejercicio y sabes que 5 minutos, antes de meterme en la ducha, voy a dar una vuelta por el parque. 5 minutos. Tú dices, 5 minutos no cambia nada. Sí cambia, te cambia a ti. Y vas a añadir un minuto más y otro minuto más. ¿Qué es lo que sucede con los hábitos espirituales? Lo mismo que sucede con la bolsa de valores. El tiempo es la variable que hace la diferencia. En la bolsa de valores, el interés compuesto es lo que genera realmente la ganancia. Un interés aplicado a un monto una sola vez, pero luego ese interés aplicado se convierte en la segunda ronda en el monto inicial, que entonces es mayor que la primera ronda, y se le aplica el interés ¿a qué? Al monto más el interés. Y así una tercera vez, y una cuarta vez, y una quinta vez. Cuando vienes a ver, el interés compuesto es en lo largo del tiempo lo que logra la mayor ganancia. Lo mismo sucede con el hábito espiritual. Tú comienzas con 15 minutos, 16 minutos, 17 minutos. Pero según van avanzando el tiempo y esos hábitos van fortaleciéndose en ti, van echando raíces en ti, te van caracterizando, tú das testimonio, empiezas a relacionarte con otros que están creciendo en ese hábito. Y déjame decirte, cuando termine el semestre, cuando llegue el summer, tú estás fuerte en el Señor. Tú tienes una experiencia con Dios renovada. Tú has crecido en el conocimiento del Señor. Tú estás con confianza ahora. Porque esa búsqueda de Dios está trayendo frutos palpables en tu carácter, en tus relaciones, en tu vida. Por tanto, establece pequeñas metas que puedas ir incrementando poco a poco. Pequeños pasos, créanme. El cuarto consejo que le dejo es el siguiente: anticipa las dificultades. Anticipa las dificultades. Ya le decía, este proverbio callejero, de buenas intenciones está lleno el camino del infierno. Jesús lo dijo mejor: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, hermano. Entonces tú debes anticipar las dificultades. Si te estás tomando en serio forjar tu carácter con hábitos espirituales, debes tener en cuenta este cuarto consejo: van a venir dificultades. Las dificultades, en primer lugar, vienen del mismo infierno. La llamada que nunca entra, entró. El horario que nunca te ponen en el trabajo va a venir. El esposo que nunca se levanta a esa hora se va a empezar a levantar a esa hora y va a pedirte un favor. Van a venir las dificultades. Por tanto, tú tienes que anticipar. ¿Cómo te anticipas? Primero, describe a solas tu patrón. Por ejemplo, si quieres tener un buen tiempo en la mañana, en la tarde o en la noche, tú tienes que anticipar en ese horario qué es lo que comúnmente pasa. ¿Cuál es el patrón? No, primero yo hago esto, después hago aquello, en este tiempo hago tal cosa, aquí casi siempre nosotros conversamos, Entonces tú tienes que saber cuál es tu patrón para entonces poner en colaboración tu contexto. Tú tienes que hablarle a tus hijos y decirles, ¿sabes qué? En este horario voy a estar en el cuarto, por favor. Cualquier cosa, déjalo para tal horario porque allí voy a... Puedes tomar el teléfono y ponerlo en otra habitación. Puedes pedirle a los hermanos, a alguien que te mande un mensaje y te recuerde alguna vez a la semana y ¿sabes qué? Recuerda que en 15 minutos tienes el tiempo de oración. Confío en ti. Vamos, ánimo. Porque estamos, ¿qué? Buscando aliados. Tienes que ver tu patrón, ver qué pasas allí, disminuir las distracciones, buscar colaboración, anticipar lo que pudiera pasar. En ese horario normalmente fulanito se antoja para que yo le haga tal cosa. Déjame hacerlo antes. En ese horario normalmente me toca hacer tal cosa. Bueno, el día antes voy a hacer varios de esto para que en ese horario tengan más disponibilidad. Amado hermano, las cosas comunes y cotidianas
nos roban el mayor placer en la presencia de Dios. Lo que le pasó a Marta nos pasa a todos. Todos y cada uno de los días. El deseo está, la decisión está, pero luego mutamos de María a Marta así de rápido. Y Jesús dijo, una sola cosa os es necesaria. ¿Qué está haciendo allí Jesús? Enfócate, Marta, enfócate. Una sola cosa. Una sola cosa. Tú estás en muchas cosas. Una sola cosa te es necesaria. Entonces, la única forma es que Marta diga, ¿sabes qué? Jesús va a venir. Voy a tener muchas cosas que hacer. Tienes que visualizar el problema antes. Tienes que estar consciente de eso. Cuando llegue y mi corazón empiece a palpitar y la ansiedad esa que me pica el cuerpo de que tengo que hacer mil cosas empieza a surgir. En ese momento, yo sí, paz. Una sola cosa me es necesaria. Anticipa las dificultades. 5. Comparte tu meta con otros. Comparte tus metas con otros. Cuando tú das testimonio de lo que has decidido, tu compromiso se hace más firme. Si yo le digo a mis hermanos, a Giovanni, a Emanuel, a Javier, a Richard, mira, ¿sabes qué? He tomado esta decisión. Voy a tomar 5 minutos cada día antes de comer para orar por uno de ustedes. ¿Sabes qué? Ese compromiso, al de hacerlo público, al compartirlo con otros, se hace más firme en el corazón. Además de eso, hay personas que te pueden animar. Otros pueden ayudarte a enfocarte cuando ves que pierdes el rumbo. Y además de eso, pueden comprobar tu progreso. Otra forma de decir de que tenemos a alguien a quien rendirle cuentas. Sí, en casa las niñas les rinden cuentas a mamá y a papá. La esposa les rinde cuenta ¿a quién? Al esposo, pero a veces el esposo piensa que no le rinde cuenta a nadie. Sí, en la iglesia, muy bien. En la iglesia los miembros, los líderes al pastor y el pastor a quién. O los pastores a quién. Entonces, pero cuando tú haces público tu compromiso, tú lo compartes con amigos y amigas, entonces ese compromiso compartido te ayuda a consolidar el hábito. ¿Están conmigo? Número 6. Sé consciente de cómo se relaciona tu cuerpo con tu espiritualidad. 6. Sé consciente de cómo se relaciona tu cuerpo con tu espiritualidad. Ok, nosotros pensamos que el alma va por un lado y el cuerpo va por otro. Esa dicotomía la Biblia no la enseña. La cosmovisión de la espiritualidad de hebrea y judeo-cristiana es esta. Somos un todo tan coherente e indivisible. Dime, Mati, ayúdame. En el hebreo, el alma y el espíritu siempre, y el cuerpo siempre está junto en una palabra que es nefesh. O sea, el mal interpretado, pues, pero es lo que el énfasis es el cuerpo y el alma. Está integrado. Lo ven como un todo, no lo ven separado. De tal manera que a veces en el Antiguo Testamento dice no, porque un alma, y lo que está hablando es de una persona. De una vida, de una persona. Entonces, nosotros debemos decir, si quiero desarrollar la espiritualidad y el cuerpo que se la arregle, no va a pasar. No va a pasar. Por ejemplo, si tú quieres levantarte a las 6 de la mañana para tener tu devocional, tú no puedes acostarte tarde. Si tú sabes que padeces de gastritis y que necesitas alimentarte a primeras horas del día, tú no puedes empezar tu tiempo de oración y tu tiempo de lectura de la Biblia sin tomar un pequeño alimento, porque eso te va a sacar de la oración. En fin, amado hermano, tú debes saber cómo es tu cuerpo, cómo reacciona tu cuerpo en diferentes horarios del día. Por ejemplo, otro ejemplo, si tú sabes que eres un poquito remolón o difícil de levantarte en la mañana, tu primera actividad en tu devocional no puede ser la oración.
porque te vas a quedar dormido de rodillas en la cama. Tú tienes que poner música, tienes que levantar las manos, tienes que alabar al Señor, porque tú te conoces. Tú tienes que saber cómo se relaciona tu cuerpo, el tuyo, con tu espiritualidad, para que seas consciente e inteligente a la hora de planificar tu encuentro con Dios. Si tú sabes que te quedas dormido leyendo la Biblia, amado hermano, escúchala y léela. Suba el volumen. No ponga esa lucecita tenue de color de vela en el sofá ya y el café. No, porque te vas a quedar dormido. ¿Entiendes? Si tú tienes adrenalina y te levantas al 100%, es que está bien, prescinde del café y métela a la oración en ayuno. Pero, ¿cómo es tu cuerpo? ¿Cómo eres tú? Si no lo haces, vas a fracasar. Busca esa relación y ajusta tu propio plan. Integra tu hábito de manera habitual en todos los ámbitos de la vida. Es decir, si tú quieres crecer en oración, tú no simplemente dices, en este horario voy a orar, sino que debes tener ese hábito a lo largo del día. ¿Por qué? Porque así el hábito te va a caracterizar y va a echar raíces. Si tú eres alguien que quieres crecer en la palabra, echar raíces profundas en la palabra, no solamente léelo en la mañana, sino cuando tengas una conversación, trae un versículo. Cuando vas a las redes, comparte un versículo, porque tú quieres ser un hombre de la palabra. No un hombre religioso que simplemente lee algo en la mañana. Tienes que integrar el hábito y dejar que él se filtre en todos los ámbitos de la vida, para que entonces surja de manera natural. Ya tú eres un hombre de la palabra, no simplemente lees en la mañana, porque lo vives, lo hablas, lo compartes. ¿Dónde? En el trabajo, en el sofá, en la esquina de la casa, en la familia. Cuando tú lo integras el hábito a lo largo de la vida, eso entonces se consolida. Amado hermano, número 8, hazlo fácil. Por favor, no se complique. Yo creo que esto es un consejo más para mi esposa y los demás. ¿Cómo hace una chica? No. Por ahí no. ¿Cómo hace un hombre su devocional? Tiene una Biblia vieja, quizá machucada en las puntas, subraya que es la misma de los últimos 10 años quizá. Lo mismo está embarrado de aceite, que de grasa, que de una gota de café. Se sienta donde primero encuentra y ¡paf! Abre la Biblia y empieza. ¿Cómo hace la chica su devocional? En Amazon. Tengo que buscar una libretica, pero rosada no, yo ya no estoy para una rosada. Esta no. ¡Ya voy! Esta no. Pero voy a ponerle en la lista porque no estoy seguro que esa es la que me sirve. Entonces después tiene 10. Esta no. Debe preguntarle a Melissa. Melissa, ¿qué tú crees? Voy a tener que comprar una libretica para hacer mis notas en el devocional. Pero tú te imaginas, yo quiero una que sea se fueron. Ya tengo la libretica. Ahora voy por el marcador. Marcador, no puede faltar en un devocional un marcador, caballero. 2 marcadores. No. Son 8. ¿Por qué? Amarillo para cuando me hablan de Dios. Rojo para cuando me hablen de la salvación. Verde, una promesa. Negro, un pecado que confesar. Blanco. Ok, ya tengo mi cuaderno, tengo mi Biblia. La Biblia que tengo no me gusta, no me motiva. La letra, el margen, el espacio. Ya en Reina Valera me sé de memoria los versículos. Quiero otra versión para leer de manera intencional, como dijo Darwin. Entonces tienes los marcadores, tienes el cuaderno, tienes la Biblia. ¿Sabes qué? ¿Dónde leo? Esta silla es una tortura. La cama me invita a dormir. Entonces necesito un sofá. Entonces, un sofá es imprescindible, Nidia, para tener un devocional. Entonces te imaginas, qué complicación, hermano. Qué complicación.
hazlo fácil. Hazlo fácil. Ya construir un hábito tiene suficiente como para complicarte, desajustarte por un tiempo. Imagínate arriba de eso la gravedad de tus creatividades. Hazlo fácil. Mientras más fácil, mayor será tu éxito. Créeme. Hazlo fácil. 9. Posterga la gratificación. Posterga la gratificación. El coste, dice James Clear. El coste de los buenos hábitos los pagas al presente. Y el de los malos hábitos los pagarás en el futuro. Y gran parte de la razón por la que los malos hábitos se adaptan con tanta facilidad y los buenos hábitos con tanta lentitud tiene que ver con el desfase temporal que hay con respecto a las recompensas. Se lo digo de otra manera. No cultivamos buenos hábitos porque tenemos que esperar mucho por la recompensa. Pero los malos hábitos tienen una recompensa inmediata. Pero no debemos dejarnos engañar. Los malos hábitos son como la tarjeta de crédito. Gasta hoy, paga mañana. Pero de que paga y entonces, amado hermano, lo que tenemos que hacer con los buenos hábitos es esto. No renunciar al placer. No renunciar a la recompensa. No es eso. No es renunciar a la gratificación. No es eso lo que pide Dios. Sino simplemente postérgalo. Postérgalo. El mal hábito es quedarte media hora más en cama, debajo de esa colchita, a esa temperatura y con la luz apagada. Hay una recompensa allí inmediata. Pero ¿sabe qué? La pereza te pasa factura. Te pasa factura. Entonces, no es que tú nunca te quedes debajo de esa colcha. No es que nunca duermes y que disfrutes tu cama. No es que no lo hagas, sino simplemente postérgalo. En la noche voy a levantarme un poquito más temprano. Al mediodía, si puedo, voy a tener un nap de 15, 20 minutos. Entonces, simplemente postérgalo. No, yo quiero en este horario hacer tal cosa porque tengo tanto deseo. Déjame decir, postérgalo. No es que no lo hagas, simplemente posterga esa gratificación para que entonces puedas concentrarte en aquello que estás pagando ahora, pero tienes recompensas eternas. Amado hermano, algunos de los latinos tenemos malos hábitos en cuanto a la finanza. Por ejemplo, no sacamos dinero para nuestros retiros. Y tenemos el full dinero para los gastos inmediatos y un poquito más. Pero ¿qué sucede? Tiene la gratificación instantánea. Todo el dinero lo estoy poniendo a funcionar para mí ahora. Pero ¿qué pasa con el retiro? Porque todos nos retiramos. Si llegamos. Gloria a Dios. Pero entonces allí vas a decir, ¿por qué no pagué antes para tener ahora? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las personas sabias, ¿qué dicen? Yo tengo que recortar mi sistema de vida para poder salvar algo y postergar este algo para mi futuro. Tú no estás renunciando a tu dinero. Tú no estás negando tu dinero. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Poniéndolo a trabajar a tu favor. Pagas ahora con un estilo de vida más sencillo, porque el futuro is coming al doblar de la esquina. Entonces lo mismo pasa con el hábito, amado hermano. Por último, número 10. Sé compasivo contigo mismo. De tal manera que el desarrollar un hábito no es una línea constante y progresiva, sino más bien tiene altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. De tal manera que tú
debes perdonarte a ti mismo. Porque cuando tú vas a Dios por medio de Jesucristo, ya has sido perdonado. Tú debes tratarte con gracia, porque en Jesucristo hay gracia abundante. Y tú debes darte nuevos comienzos después de esos periodos o esos instantes de deslice o de desenfoque o de desorientación espiritual, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Porque grande es su fidelidad y siempre es un buen día para comenzar de nuevo. Por tanto, tú tienes que regalártelo a ti mismo, lo que Dios ya te regaló. Es recibirlo. Señor, recibo tu gracia. Mañana empiezo otra vez. Hoy no lo logré, pero mañana lo haré. Hoy no lo logré porque intenté hacerlo solo. Mañana busco ayuda y lo voy a intentar de nuevo. Porque tú tienes que tratarte con compasión, porque siendo rudo contigo mismo no vas a lograr mucho. Al mismo tiempo, siendo demasiado blando tampoco, porque aquí estamos ahora. Por último, déjame decirles lo siguiente. Si todos nosotros estuviéramos ahora mismo en Boston, o un poquito más al norte, donde las habitaciones de cualquier casa estarían frías, con una calefacción moderada, supongamos que la habitación está a 5 grados bajo cero. Y ponemos arriba de la mesa un cubo con hielo, una piedra de hielo. Tú haces un cambio de menos 5 grados a menos 4.5 y el hielo queda, Nidia, ¿tú qué sabes? ¿Cómo queda? Intacto. Haces un cambio de 0.5 a 4 y el hielo queda intacto. De 4 a 3.5, de 3.5 a 3, de 3 a 2.5 y el hielo sigue intacto. Llegamos a 1.5, llegamos a 0.5 y el hielo sigue intacto. Pero ¿sabes qué? En el momento que tú cambias de 0.5 a 0, empieza a descongelarse. Ahora, la pregunta mía es la siguiente. No hemos bajado el grado en iguales proporciones. ¿Por qué el efecto es diferente? Porque esos 0.5 acumulados fue lo que hicieron el efecto. Los últimos 0.5 no son lo que hicieron la diferencia, sino el cúmulo de los anteriores. Lo que hubo un punto en que hizo clic y la atmósfera cambió. Los hábitos espirituales suceden lo mismo. Tú llevas una semana, llevas un mes, llevas 2 meses, llevas un año, la misma práctica y nada pasa. Sigues teniendo las mismas palabras, sigues teniendo el mismo carácter, sigues teniendo la misma relación, sigues teniendo la misma fructificación espiritual, el mismo nivel espiritual, no pasa nada, pero pasó algo, un día, y todo cambió. Tú estás leyendo un libro y llegas a la última línea del libro y tú cierras y qué satisfacción tú sientes. Tú dices, lo leí, lo acabé, pero ¿sabes qué? No es la última línea lo que completa el libro, sino cada línea que leíste desde su comienzo. Amado hermano, esto es hábitos espirituales funcionando a tu favor. Tú debes seguir una línea y otra línea y otra línea. Y pasó un día y no la leíste, pero el otro día volviste con más ganas hasta que leíste el libro entero de tu vida, rendida a los pies del Señor, llena del poder y la gracia suya para crecer, fructificar y multiplicarte. El Señor te bendiga abundantemente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por tu palabra y tu consejo. Pedimos que la gracia tuya se derrame sobre nosotros con un poder indescriptible, para que nosotros podamos ser más como Jesús y poder ser fuertes, con raíces profundas
con carácter santo, porque ejercitamos nuestros músculos espirituales. En el nombre de Cristo, amén y amén. Dios les bendiga, familia. El domingo vamos por más. Amén. Bendiciones.